Hola y bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 12 de abril de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Para participar en el debate pueden enviar sus preguntas a questions@schillerinstitute.org. Helga, a medida que nos acercamos a la próxima de las conferencias en línea del Instituto Schiller, este fin de semana del 15 y 16 de abril, los acontecimientos se desarrollan a un ritmo increíblemente rápido, lo que aumenta la importancia del diálogo que se produce en estas conferencias. Como impulsora de las mismas, prepara el marco de la conferencia este fin de semana. ¿Cuáles son algunos de los dramáticos acontecimientos que se están produciendo y qué se necesita para una transición exitosa hacia una nueva arquitectura estratégica y de desarrollo? Creo que estamos viendo algo mucho más grande que el llamado cambio de los tiempos del que hablaba el canciller Scholz hace más de un año. Estamos viviendo un cambio de época y creo que ese cambio se caracteriza sobre todo por el hecho de que los países del sur global no quieren seguir sometidos a los restos del orden colonialista. La razón por la cual esto es posible es porque con el milagro económico de China, que aportó en los últimos 40 años un logro civilizatorio extraordinario al sacar de la pobreza a 850 millones de chinos, y desde que se anunció la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya tiene 10 años, está cooperando con unos 150 países del sur global. Y muchos de ellos han tenido el beneficio de proyectos de desarrollo muy importantes que han comenzado a superar su pobreza y su subdesarrollo. Y eso además de tener, por lo tanto, una base sólida en el progreso físico de la economía. El uso del dólar como arma, que Estados Unidos inició imponiendo sanciones unilaterales contra muchos países, especialmente Rusia, pero también Irán, Siria, Cuba, Venezuela. La gente ha sacado la conclusión de que no es seguro estar en el dólar, tener sus activos en el dólar, y por lo tanto se está desarrollando muy rápidamente un nuevo sistema económico debido a las propias acciones de Estados Unidos y de Occidente, por lo que no deberían culpar a nadie más que a sí mismos, y eso se está moviendo muy rápidamente. Se trata de una situación indefinida. El peligro de una guerra nuclear sigue siendo extremadamente alto, no solo en torno a la situación en Ucrania, que aún podría salirse de control, sino también por el giro hacia el Indo-Pacífico, un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, por el que China se siente cada vez más cercada, especialmente ahora después de que se acordaron las 4 nuevas bases en Filipinas. Así que ahora nos encontramos en un increíble, casi podría decirse, interregno, en el que por un lado tenemos el peligro de que el viejo orden que se está derrumbando no desaparezca pacíficamente como lo hizo la Unión Soviética, sino que en realidad se trata de un mayor peligro de guerra nuclear. Pero al mismo tiempo, con una rapidez pasmosa, los países del sur global están trabajando junto con China y Rusia para establecer un nuevo orden. Ahora bien, todo depende, en mi opinión, de que podamos convencer a Estados Unidos y a los europeos de que pongan fin a esta confrontación y empiecen a cooperar con la mayoría global, la inmensa mayoría de la población mundial. Se trata de una tarea gigantesca y el Instituto Schiller ha organizado
varias conferencias internacionales durante el último año con la idea de que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, lo que catapulta toda la cuestión a un plano completamente distinto, porque mientras nos mantengamos en la geopolítica, el peligro de un Armagedón, de una catástrofe nuclear, está absolutamente ahí. Y por eso estoy muy contenta de decir que tenemos este próximo fin de semana, los días 15 y 16 de abril, una conferencia internacional nueva, muy importante, en la que tendremos una combinación exclusiva de oradores de algunos así como 30 países que abordarán estas cuestiones. Y solo puedo decirles que participen y que informen a todos sus amigos y colegas sobre esta conferencia, porque con toda modestia es uno de los foros, si no el único, que intenta catapultar todo el debate a un plano diferente donde se pueda encontrar una solución. Así que únanse a la conferencia este próximo fin de semana y difundan la noticia, porque creo que lo que hace al Instituto Schiller algo único es que nos concentramos en cómo salir del peligro. No solo nos oponemos a la guerra, que obviamente es el primer paso necesario, sino que luego hay que pensar cómo reorganizamos realmente las relaciones entre las naciones, de modo que se pueda encontrar un resultado más esperanzador de esta coyuntura histórica. Así que, en resumidas cuentas, aquí es donde nos encontramos. Helga, sobre la cuestión de la singularidad del Instituto Schiller, tenemos algunas preguntas interesantes. Una es de Ahmed, que pide que des una visión general de la influencia tuya y tu marido, Lyndon LaRouche, en el surgimiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Oh, es una larga historia. Intentaré hacerla muy breve. Mi difunto marido, Lyndon LaRouche, debido a su trabajo con la Unión Soviética en torno a la iniciativa de defensa estratégica, hizo el pronóstico en 1984 de que si la Unión Soviética se atenía a la política que había adoptado entonces, rechazando el ofrecimiento de cooperación en la iniciativa de defensa estratégica del presidente Reagan, se hundiría en 5 años. Eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando las dificultades económicas del Comecon se hicieron más fuertes en 1988, hicimos una conferencia de prensa en Berlín en la que mi marido predijo la pronta unificación de Alemania y un programa para desarrollar a Polonia con los medios occidentales. De ahí surgió entonces la idea de utilizar las tecnologías occidentales para transformar a los países del Pacto de Varsovia. Así que cuando cayó el muro de Berlín en 1989, como ya nos estábamos concentrando en la reconstrucción de las devastadas economías del Pacto de Varsovia, hicimos una propuesta que se llamó el Triángulo Productivo, París, Berlín, Viena, que era la idea de tomar la región entre París, Berlín y Viena, reforzarla mediante inversiones en alta tecnología, trenes maglev transrápidos y otras inversiones similares, y luego utilizarla para llevar infraestructuras modernas a los países del antiguo Comecon. Se trataba de una política muy apreciada, pero no fue del agrado de Bush, Thatcher y Mitterrand. Se opusieron a ella, por lo que no se aplicó, pero encontró mucho reconocimiento. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, ampliamos ese programa para convertirlo en el puente terrestre euroasiático, que era la idea de conectar a los centros de población e industriales de Europa y Asia a través de los llamados corredores de desarrollo, y lo llamamos el puente terrestre euroasiático, la nueva ruta de la seda. Promovimos esa política durante varios años y en los años siguientes organizamos conferencias en cientos de ciudades, en todas las grandes ciudades europeas y estadounidenses, en muchas ciudades de América Latina, de Asia e incluso algunas de África. De modo que básicamente es muy difícil decir cómo viajaron exactamente esas ideas, porque influimos en muchísimas fuerzas de todo el mundo.
Pero nos alegramos enormemente cuando en 2013 el presidente Xi Jinping anunció la nueva ruta de la seda en Kazajstán, porque era absolutamente afín a lo que habíamos dicho y habíamos celebrado seminarios y conferencias durante todo este tiempo. Podría decir mucho más al respecto. Si quiere estudiarlo, podemos ayudarle a consultar la cronología que hemos publicado. Puede leer el libro que publicamos en 2014. La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial. Publicamos varios estudios importantes al respecto que también pueden encontrar en línea. Pero esa es la respuesta breve. Creo que es un avance muy emocionante porque mi difunto marido y yo me uní a él en eso. Estábamos convencidos de que el subdesarrollo del sector en desarrollo era algo que había que remediar, porque no es natural que la mayoría del mundo esté en la pobreza. Así que eso está ocurriendo ahora y es un motivo para estar sumamente contentos y optimistas. Y lo único que tenemos que conseguir es que estas personas de Occidente que todavía no han despertado del todo comprendan que esa es también su salida, porque están sufriendo una crisis económica. Y lo mejor que pueden hacer es unirse a la nueva ruta de la seda y la iniciativa de la franja y la ruta. En fin, ya me estoy extendiendo demasiado. Esta es una copia de uno de los informes que la gente puede obtener de nosotros para estudiar esto más. Hay una serie de preguntas relacionadas con lo que acabas de decir. Esta es de Svetlana. ¿No sería más fácil convencer a algunos miembros de la Unión Europea, donde los ciudadanos están bastante descontentos con su situación, que cambiar algo en la mente de los estadounidenses parece mucho menos posible? Bueno, estoy segura de que hay algunos, como Macron, que acaba de estar en China e hizo algunas observaciones obvias en el camino de regreso, en entrevistas en el avión y con la revista francesa Le Echo, donde dijo lo simple, que los europeos deben seguir sus propios intereses y no seguir servilmente con la confrontación de Estados Unidos con China sobre la cuestión de Taiwán. Ahora, eso es algo bastante obvio, porque si este conflicto va escalando, podría ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial, y Macron dijo: Taiwán no es nuestro asunto, es un asunto interno de China. Y entonces se pusieron histéricos. Habría que ver la histeria con la que algunos políticos alemanes como Norbert Röttgen, que es increíble, que intenta demostrar que es más atlantista que los atlantistas, más católico que el Papa, se desviven por denunciar a Macron. Pero, ¿no es cierto? Taiwán es un asunto interno de China. Se ha establecido como política reconocida internacionalmente por el Consejo de Seguridad de la ONU que hay una política de una sola China. Tal vez estos periodistas que ahora han quedado desacreditados, que no saben leer o no han hecho sus primeras lecciones en política exterior. La política de una sola China es derecho internacional establecido, por lo tanto, Taiwán es un asunto interno de China. Entonces, ¿se imaginan que un presidente de Francia dijera: Europa debe seguir sus propios intereses? ¿No es evidente? Quiero decir, solo si piensas que los intereses de los Estados Unidos y Europa son 100% idénticos, pensarías que es una barbaridad decir esto. Así que esperemos que los políticos más razonables escuchen lo que dice Macron. Por ejemplo, en Alemania, el líder de la facción del SPD, Mützenich, básicamente estuvo de acuerdo con Macron. Y yo esperaría que mucha más gente razonable salga y lo haga. Pero la mayoría de esa gente que habló en Alemania se puso furiosa. Vamos a ver lo que nuestra increíblemente exitosa ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Baerbock, consigue cuando llegue a China.
Von der Leyen no hizo muy bien. Creo que Michele Geraci, exsecretario del Estado del Ministerio de Economía de Italia, calificó su viaje de totalmente perjudicial. Perjudicial para la Unión Europea, perjudicial para las empresas, perjudicial para China, perjudicial para las relaciones internacionales. Esto es lo que sale de Ursula von der Leyen. Veamos qué hace Baerbock. Pero creo que es muy acertado que los europeos defiendan realmente sus propios intereses porque es lo mejor que pueden hacer para mantener la paz mundial. Creo que también respondiste a la pregunta de Nicolás, que quería conocer tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Francia. Tenemos una pregunta de Oscar que pregunta, ¿qué se espera de los países africanos en el nuevo paradigma, ya sea como bloque o como países individuales? ¿Cómo ayudará a África a desarrollarse este orden mundial emergente basado en la ruptura con el orden unipolar existente? ¿Cómo va a ayudar eso a África? Creo que estamos en el mejor camino para lograr exactamente eso, porque 54 naciones de África, es decir, todas, se negaron a sumarse a la condena de Rusia y varias de ellas decidieron ser neutrales y otras directamente no se pusieron del lado de la OTAN. Eso es muy interesante porque, como saben, que muchos políticos europeos y estadounidenses andaban corriendo por África tratando de presionar a las naciones africanas a unirse a las democracias, pero todos se negaron. Y creo que ese es un signo de la nueva seguridad en sí mismas de las naciones africanas, que saben que ahora tienen socios, especialmente con Rusia, que históricamente tiene una reputación muy positiva en África, pero también especialmente con China, debido a sus políticas de desarrollo, que no son trampas de deuda como Occidente intenta decir, sino que realmente llevan allí un desarrollo real. Así que esperemos, si superamos esta gran tormenta, que es esta cuestión geopolítica que he mencionado al principio, si la superamos, creo que será muy positivo, porque creo que África es el continente del futuro, porque la población africana es la más joven del mundo. Eso significa que en 2050 África tendrá 2.500 millones de habitantes y la inmensa mayoría de ellos serán jóvenes, menores de 20 años. Eso significa que tenemos que crear urgentemente 1.000 millones de empleos productivos y si se hacen las cosas bien ahora, la educación, la infraestructura, los sistemas de salud, la producción de alimentos, bueno, entonces puedo prever que con la creatividad africana y con el deseo expreso de la gente de desarrollarse, África será el continente del futuro. Y creo que eso debería servir de inspiración y esperanza, no solo a África, sino a todo el mundo. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche. Este es nuestro diálogo semanal con ella y debido a la conferencia que se celebrará este fin de semana, tiene presiones de tiempo, así que tenemos tiempo para una pregunta más. Pero quiero repetir para que la gente sepa, pueden registrarse para la conferencia yendo directamente a la página del Instituto Schiller, pero no solo se registren ustedes, inviten a otras personas. Esa es la tarea que tenemos por delante y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Helga, nos llegó en el chat. ¿Cómo nos aseguramos de que los nuevos paradigmas se impliquen en línea con la visión de LaRouche sin ser secuestrados por los sospechosos habituales? A nivel comunitario, ¿cuál sería la mejor forma de organización para tener en práctica tales principios? Creo que la manera de llegar a este nuevo paradigma es que necesitamos tener un debate público, necesitamos una conferencia internacional de muchos países, tal vez de grupos de peritos, tal vez universidades, para debatir cómo puede la humanidad darse a sí misma, cómo podemos darnos a nosotros mismos un orden que permita la supervivencia de nuestra especie.
Quiero decir, somos la especie inteligente y creativa del universo y no puede ser que nos arruinemos volándonos por los aires en una guerra nuclear. Creo que ahora mismo hay un nuevo espíritu de renacimiento del movimiento de los no alineados. Los países del sur global, al menos los representantes con los que he tenido contacto en los últimos tiempos, son mucho más optimistas y mucho más sanos en sus perspectivas que la mayoría de los europeos con los que he tenido ocasión de hablar. Y deben hacer oír su voz mucho más. Y creo que tenemos que debatir los principios en los que debería basarse ese orden. Son cosas programáticas como superar la pobreza, sistema de salud, la educación universal, la soberanía, un nuevo sistema crediticio. Por cierto, debo mencionar que ahora mismo hay un gran debate en Suiza sobre la aplicación de una ley Glass-Steagall tras la adquisición del Credit Suisse por el Banco Unión de Bancos Suizos. Y esta misma mañana creo que un importante periódico económico suizo, Handelszeitung, tenía un cartel nuestro de 2013 a favor del sistema Glass-Steagall, Trennbanken, la separación de los bancos, y luego lo desaparecieron al cabo de una hora, lo cual es interesante. Pero en cualquier caso, el debate sobre Glass-Steagall se ha reiniciado totalmente. Es una política que hemos promovido durante mucho tiempo y creo que esa y otras reformas económicas deben debatirse urgentemente de forma pública. Creo que también necesitamos debatir los principios filosóficos como la imagen del hombre. Es muy importante, pero vengan a nuestra conferencia el fin de semana porque ese será el tema de una conferencia muy, muy fascinante. Y me dicen que hay otra pregunta de Irán. ¿Puedes hacerla, Harley? Sí. Tengo una pregunta de un presentador de la televisión iraní. ¿Podría poner en perspectiva la importancia histórica del acercamiento de Irán y Arabia Saudita que fue organizado por los chinos? Bueno, es un ejemplo perfecto de los cambios drásticos que se están produciendo. Miren, el Imperio Británico y los franceses, para el caso, habían utilizado la región del sudeste asiático para trazar las líneas de las naciones de tal manera que siempre hubiera posibilidad de conflicto. El acuerdo Sykes-Picot solo se hizo para inmiscuirse en el sudoeste asiático, el gran juego de los británicos y más tarde Brzezinski. Esta región siempre se utilizó para ataques contra Rusia, así que funcionó teniendo los llamados sustitutos. Irán, por un lado, que se inclinaba más hacia la Unión Soviética y luego hacia Rusia, y Arabia Saudita, que estaba más bajo el control de los británicos y de Estados Unidos. Así que al mediar con éxito la diplomacia china en un acuerdo por el que Arabia Saudita e Irán retoman básicamente las relaciones diplomáticas, se está produciendo un completo milagro, porque ahora el carácter de representantes de todas las diferentes fuerzas en el sudoeste asiático está desapareciendo. Así que los cambios son rápidos. Siria será reintroducida en la Liga Árabe. Assad fue a los Emiratos Árabes Unidos, está hablando con los saudíes. Significa que entre Arabia Saudita y Yemen existe ahora la perspectiva de paz. Entre Irak e Irán se están resolviendo los conflictos territoriales, así que la paz se está dando y los manipuladores geopolíticos están muy descontentos. Creo que esta es una señal absoluta de cómo resolver cualquier conflicto en el planeta, porque si se encuentra el interés superior que une a dos naciones, no hay nada que no podamos hacer para llevar el desarrollo pacífico a todas las regiones del mundo.
Así que creo que esta es realmente la señal de que los tiempos del imperio están llegando a su fin y de que puede comenzar un periodo muy esperanzador para la humanidad. Y la gente puede encontrar el programa y la lista de oradores en esa misma página del Instituto Schiller al registrarse a la conferencia. Helga, creo que has inyectado algo de optimismo a la gente. Creo que el lema debería ser: no pongas excusas, haz historia. Así que esperamos verte el sábado al comienzo del evento. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, hasta el sábado.